nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 6 se declara aprobada y el acta de la sesión 7ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a su cuenta. Buenas noches, señor presidente. Gracias. La cuenta para hoy, 9 de abril, con la sesión de sala número 16, se ha recibido oficio del Senado por el cual informa que ha designado a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública para integrar la comisión mixta que, en virtud de lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, deberá proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras. Estimado prosecretario, les pediría por favor que tomaran asiento a las y los colegas para que podamos escuchar este mensaje tan interesante que nos tiene el señor prosecretario. Gracias, presidente. Proyecto iniciado moción de los diputados señores Lee, Alinco, Arroyo, Beltrán y Matheson, que modifica la ley 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN para incorporar un nuevo registro de inmigrantes irregulares. Proyecto iniciado moción de la diputada señora Chicardini y de los diputados señores Manucheri y Mirosevic, que modifica la Carta Fundamental para eliminar el requisito de avecindamiento exigible a ciertos chilenos para ejercer los derechos que le confiere la ciudadanía. Proyecto iniciado a moción del diputado señor Durán Don Jorge, que modifica el Código Penal para sancionar la venta de entradas falsificadas a eventos masivos. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Rosas, Bugueño, González Don Félix y Lilayú, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Fríes, Gamuri, Mix, Molina y Pérez, doña Catalina, que instituye el Día Nacional de Concientización sobre las uveitis. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Barquiesi, Ahumada y Cordero, y de los diputados señores Jürgensen, Lonton, Pulgar, Teao y Urrutico Echea, que modifica el decreto ley número 2186 de 1978, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones para establecer una excepción respecto del monto provisional de la expropiación de terrenos siniestrados. Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Marzán, González doña Marta, Molina y Musante, y de los diputados señores Araya don Jaime, Bianchi, Soto don Raúl, Tapia y Ulloa, que modifica el Código Penal y la Ley número 21.020 para tipificar y sancionar la zoofilia y otras conductas de connotación sexual con animales. Finalmente, presidente, proyecto iniciado en moción del diputado señor Manucheri y de la diputada señora Chicardini, que modifica la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para permitir la entrega de elementos de defensa personal no letales a los inspectores de seguridad municipal. Es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias. En conjunto con nuestra colega María Luisa Cordero, queremos recordar los 25 años de conmemoración de la muerte del cardenal Raúl Silva Enrique que se celebran hoy. Objeto de la sesión. Esta sesión tiene por objeto analizar los resultados de la investigación conocida como Operación Tributos, el caso de fraude a las arcas públicas más grande de la historia nacional. A esta sesión ha sido citado el señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel Culela, a quien le damos la bienvenida, e invitado el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, don Hernán Frigolet, a quien también le damos la bienvenida. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 31 de agosto del año 2022, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos, distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al Comité del Frente Amplio, para lo cual se ofrecerá la palabra hasta por 7 minutos 30 segundos al diputado don Boris Barrera y
por los mismos 7 minutos 30 segundos a la diputada Gael Yomans. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, la operación Tributos, que ha sido llamada, ha sacado a la luz un fraude masivo al fisco perpetrado por una posible organización criminal que ha causado un daño económico sin precedentes. Se han detectado a 55 personas involucradas en este delito que han defraudado al Estado y a todos los chilenos y chilenas en la exorbitante suma de 250.000 millones de pesos. Para dimensionar la magnitud de este fraude, basta con imaginar lo que podríamos haber hecho con ese dinero. La construcción, por ejemplo, la construcción de 25 centros de salud familiar, 3 hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos. Estamos frente a una red de delincuentes de cuello y corbata que buscan enriquecerse a costa del sacrificio y esfuerzo de todos y todas las chilenas. Es imperativo que fortalezcamos las instituciones encargadas de perseguir estos delitos para que puedan actuar con la contundencia necesaria y poner fin a este tipo de prácticas corruptas. Mañana, en esta misma sala, veremos el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias y rechazar este proyecto sería avalar la evasión y elusión, sería permitir que estos delincuentes sigan actuando impunemente. Debemos fortalecer las capacidades del Servicio de Impuestos Internos para detectar y perseguir en forma oportuna estos delitos y debemos actuar con determinación en la lucha contra la corrupción económica. En la Comisión de Hacienda, presidente, logramos también aprobar el artículo que modifica el secreto bancario como parte de este proyecto de ley. Esta medida proporcionará herramientas adicionales para combatir la evasión, la elusión y este tipo de fraudes y nos permitirá recaudar más recursos para nuestro país. Las sanciones deben ser ejemplificadoras para quienes incumplan sus obligaciones tributarias y realicen este tipo de fraude. De igual modo, me gustaría referirme a lo que está haciendo el Senado para prevenir y combatir los delitos financieros y económicos en el proyecto de inteligencia económica contra el delito que permitirá hacer la trazabilidad de los movimientos de dinero provenientes del lavado de activos y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia. Uno de sus ejes permite la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, cuestión tremendamente importante si analizamos el caso, por ejemplo, el caso Hermosilla o caso Coimas también que se le ha llamado, del cual hoy tomamos conocimiento a través de un informe de la Unidad de Análisis Financiero que detalla movimientos bancarios del señor Luis Hermosilla entre septiembre del 2021 y octubre del 2023 por más de 4.370 millones de pesos en abonos. Estamos hablando de cifras, señor presidente, que de ser recaudadas mejorarían el bienestar de los chilenos y chilenas de manera sustantiva. Estas personas están haciendo un grave daño a la economía de Chile y, en consecuencia, a los sectores más desprotegidos del país. Por todo esto, espero que aquellos instan a este Congreso a trabajar por la seguridad del país hagan eco de estas palabras y se comprometan con una agenda que refuerce las capacidades institucionales y que condene el crimen organizado de cuello y corbata. La elusión, evasión y este tipo de delitos económicos no son simplemente violaciones a las normas tributarias, sino también actos que socavan la seguridad económica y el bienestar de nuestra nación. Permitir que individuos y empresas se beneficien de prácticas fiscales ilegales o injustas no solo debilita la base fiscal del Estado, sino que también alimenta la impunidad y la desigualdad. Al combatir activamente este tipo de fraudes, estamos fortaleciendo nuestras instituciones y enviando un claro mensaje de que no toleraremos el crimen organizado en ninguna de sus formas, ya sea llevado a cabo por delincuentes en la calle o por aquellos que visten de traje y corbatas en las altas esferas financieras. Es hora de poner fin a la impunidad, de garantizar la justicia tributaria y derribar estas organizaciones criminales de cuello y corbata que tan mal le hacen a la patria.
Por último, señor presidente, quiero ser enfático con las posibilidades que tiene este Congreso para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir en el futuro, por lo que me parece de suma urgencia entregarle a los distintos organismos del Estado las herramientas necesarias para que puedan actuar preventivamente. Entre eso, el proyecto que vamos a votar acá, presidente, en relación al fortalecimiento de obligaciones tributarias. He dicho muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Gael Jomans. Gracias, presidente. Por su intermedio, también saludar al ministro de Hacienda y también al director del Servicio de Impuestos Internos. Presidente, a menudo escuchamos en la opinión pública, en los medios de comunicación y en este mismo Congreso, la necesidad de combatir con todas las fuerzas la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Y vemos como ciertos personeros realizan discursos grandilocuentes, como también legislamos proyectos de ley para aumentar las penas de estos delitos, para crear defensorías, fiscalías supraterritoriales, aumentar los controles, las atribuciones de la fuerza pública y varias cosas más. Y todo eso, presidente, está perfecto. Bienvenido sea para el país. El problema surge, colegas, cuando ese mismo sector que pide mano dura con la delincuencia común, lo vemos incómodo con los delincuentes de cuello y corbata. Cuando se oponen a poner mano dura con el empresariado delincuencial, cuando les tiembla la mano para endurecer las medidas y la fiscalización contra los delincuentes con plata. Presidente, el 14 de diciembre pasado nos enteramos que al menos 55 empresarios eran detenidos por emitir cientos de miles de facturas falsas a través de cientos de empresas para defraudar al fisco. Los montos, presidente, 240.000 millones de pesos según la evaluación que hizo la Fiscalía, lo que equivale, adivinen, colegas, al presupuesto anual de todo un año de la Fiscalía. Paralelo a esta investigación, supimos que habían otros casos similares. El caso Factop, el caso Primus, donde estaba involucrado el Clan Sauer y el famoso Luis Hermosilla, entre varios otros grupos empresariales, donde emitieron cheques falsos por más de 10 millones de dólares. Y me detengo acá, presidente, porque hoy supimos que Alberto Sauer, uno de los involucrados, al quedar en arresto domiciliario nocturno, dijo lo siguiente: rico para quedarme en la casa. Así nomás, presidente. Se burlan de todas las chilenas y chilenos. Y es claro que hay un grupúsculo en Chile, vinculado por cunas, por redes, por dinero, que se cree intocable. Y en buena medida, hasta ahora, al parecer, lo es. Y lo saben porque hay un sector político que ha permitido que esto sea, presidente, al no aprobar medidas de fiscalización que se requieren para perseguirlos. Acá en el Congreso también se ve reflejado. En la discusión que hemos llevado a cabo durante la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda, se opusieron a avanzar en estas medidas. Y ahora, en la discusión de cumplimiento tributario, salvo una honrosa excepción, el resto de los diputados y diputadas de la oposición, de Chile Vamos, de republicanos, votaron en contra de las medidas. ¿Para qué? Para perseguir a este tipo de delincuentes. Se oponen a levantar el secreto bancario, se oponen a una norma general antielusión. Una se pregunta a esta altura, ¿qué tan profunda es la red que han tejido para que los protejan con tanta dedicación? Presidente, el fraude más grande de la historia implicó pérdidas para el fisco de más de 240.000 millones de pesos. Pero esto no empezó ayer. No, el 2015 se habría comenzado a desarrollar esta verdadera organización criminal para defraudar al Estado. 9 años donde se robaron recursos de manera completamente impune. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que después de casos como este hayan partidos que no quieran entregarle más atribución al Servicio de Impuestos Internos, que no se le quieran dar uñas y dientes a organismos correspondientes para que no tengamos que esperar 9 años más, presidente, para que se destapan este tipo de casos? Mientras que en esos años
Hay familias que no llegan a fin de mes, que pagan sus impuestos, que trabajan, que hacen ollas comunes para poder comer. Estos delincuentes se burlan de todos nosotros. Director, por lo mismo, por su intermedio, presidente, lo hemos invitado para que nos pueda detallar cuáles han sido las medidas que ha tomado el Servicio de Impuestos Internos para perseguir a este tipo de delincuentes, cuáles herramientas son necesarias para perseguirlos con más exhaustividad y que nos pueda explicar cuál es el entramado que acá articularon estos delincuentes para defraudar al fisco, porque algunas boletas iban, otras venían y los perjudicados terminan siendo las chilenas y los chilenos. Y quiero hacer un llamado a la reflexión, colegas. Lo que el Estado dejó de percibir por este mega fraude equivale a construir 3 hospitales de complejidad, de alta complejidad, 25 CEFAM y 15 liceos públicos. Algunos en esta sala han hecho énfasis en perseguir a los delincuentes comunes. No habría, por lo mismo, explicación ni justificación posible para poder rechazar un proyecto que lo que plantea es poder tener más herramientas por parte del Servicio de Impuestos Internos para perseguir a los Sauer, a los Hermosilla y a los delincuentes de Sanhattan y de Vitacura. No podemos esperar otros 9 años más, presidente, para poder perseguirlo. Muchas gracias. El señor ministro de Hacienda hará uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, y muy buenas noches a los diputados y diputadas participantes en esta sesión. Lo que se ha dado en llamar Operación Tributos o Megafraude Tributario corresponde a una organización criminal compuesta por 7 clanes, quienes a través de 60 empresas de papel y más de 100.000 facturas falsas consiguieron defraudar un total de 240.000 millones de pesos. El proceso de investigación duró 2 años. Los imputados accedían a devoluciones de IVA a exportador indebidas y rebajas y devoluciones de impuestos de primera categoría. Para esto último, los articuladores de este megafraude vendieron facturas falsas a cerca de 3.000 empresas que las utilizaron para justificar gastos en los que no incurrieron y por esa vía reducir su pago de impuestos. Junto con esto, también se detectaron ilícitos que tienen que ver con el momento de detención de algunos acusados, como la tenencia de armas, municiones de alto calibre y porte de drogas. La principal operación declarada es la venta y exportación de celulares al extranjero, con falsificación de los documentos de exportación, que modificaban los montos de las mercancías que se exportaban, se duplicaban valores en facturas o se falsificaban documentos de exportación recibiendo por la devolución del IVA exportador. Para este tipo de situaciones es muy importante que el Estado y particularmente los servicios fiscalizadores tengan capacidad primero para detectar este tipo de situaciones, en segundo lugar tengan los recursos y las facultades para investigarlos y de esa manera configurar los elementos probatorios para apoyar las querellas que permitan que el sistema de administración de justicia falle al respecto y finalmente se apliquen penas que corresponden a la magnitud del daño que se ha producido. Cuando consideramos esto, creo que hay básicamente 2 lecciones que es importante aprender. En primer lugar, quizás tomar conciencia de la magnitud de lo que representa la evasión de impuestos como una forma de fraude al Estado. Muchas veces hemos discutido ciertos fraudes relacionados con el uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, hay una diferencia y desde ese punto de vista la evasión de impuestos no es distinta, también es una forma de fraude. Sin embargo, hay una diferencia muy importante, que es la magnitud de ese fraude. En este caso, cuando estamos hablando de 250.000 millones de pesos, estamos hablando del equivalente a 1000 veces el caso Democracia Viva. Entonces, eso nos da una idea de que a través del fraude tributario, la magnitud de lo que se defrauda al Estado puede ser muchas veces superior
a lo que en otras ocasiones, y con buena razón, nos genera indignación y demanda, ¿cierto?, por aplicación de sanciones, penas, etc. Lo segundo es que si queremos tener la capacidad para detectar, investigar, preparar querellas, hacer funcionar el proceso judicial y aplicar penas, es importante que existan las facultades para poder hacerlo, los recursos y las facultades legales para poder hacerlo. Y en ese sentido es muy importante lo que vamos a tener en discusión mañana en el proyecto de cumplimiento tributario y también lo que está en el proyecto de ley sobre inteligencia económica contra el crimen organizado. En particular, de los temas que están tocados en el proyecto de cumplimiento tributario, tenemos, por ejemplo, la norma sobre denunciante anónimo, que establece un procedimiento en el cual las personas naturales, de manera voluntaria, pueden colaborar con investigaciones de hechos constitutivos de delitos, aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y no conocidos previamente por la autoridad. De haber estado en vigencia esta norma, si hubiera existido una persona que conociera de la ocurrencia de estos delitos, hubiera podido realizar la denuncia correspondiente acogiéndose al estatuto especial que está propuesto para este efecto. Segundo, la colaboración sustancial. El nuevo artículo 100 ter que se propone para el Código Tributario establece un tratamiento preferencial para personas que hubieran cometido un delito tributario pero que cooperen de manera eficaz dentro del procedimiento de investigación. En este caso el megafraude tributario, hay un total de 55 imputados, la mayoría de los cuales, de conformidad con la información que se ha entregado en la audiencia de formalización, fue requerido por el Servicio de Impuestos Internos para una fiscalización y habría podido apoyarse efectivamente la misma, ver rebajada su sanción y permitir el esclarecimiento de los hechos si es que se hubiera estado en vigencia esta cláusula. En tercer lugar, el secreto bancario. Con la implementación del nuevo artículo 85 ter propuesto en el proyecto de cumplimiento tributario, las alertas, el 85 ter del Código Tributario que se legisló hace un par de años atrás, las alertas entregadas por los bancos e instituciones financieras pudieron servir para detectar delitos cometidos en esta operación. Pero en las modificaciones en el procedimiento que se plantean dentro del proyecto de cumplimiento tributario le habrían permitido al Servicio de Impuestos Internos acceder de manera expedita a los registros bancarios de estos 55 involucrados. Fiscalización de grupos empresariales. En este caso, ¿cierto? Como es de público conocimiento, un mecanismo para entorpecer la labor fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio de Aduanas, del Ministerio Público, es realizar operaciones de forma disgregada en distintas regiones del país. Ese es el caso de este megafraude tributario, distribuidas en las regiones de Arica, Los Lagos, Maule y la región metropolitana principalmente. Si hubiera estado en vigencia la norma que permite fiscalizar a contribuyentes como grupos empresariales, esta diferencia o distribución de negocios entre regiones habría podido estructurarse en la configuración de un caso único. También la ley que establece un registro de beneficiarios finales, que también está en discusión en este Congreso, habría permitido generar alertas necesarias para que las entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas lo hicieran a la unidad de análisis financiero. En este caso, las automotoras, gestores inmobiliarios, comerciantes de armas, cuando éstas hubieran solicitado el certificado de beneficiario final al que se refiere la ley, toda vez que, de conformidad con la información de este caso, se detectó la compra de 343 autos, 47 propiedades y múltiples armas como forma de lavado de activos. También el proyecto de cumplimiento tributario contempla mayores sanciones a quienes confeccionen, vendan o faciliten a cualquier título facturas, guías de despacho, notas de débito, notas de crédito o boletas con y sin timbre del Servicio de Impuestos Internos, sin importar que el uso de los mismos sea la comisión de delitos tributarios. Esto es importante para el caso que citaba la diputada Yomans, el caso develado por los audios del señor Hermosilla, donde los propietarios de la empresa de Factoring Factop
utilizaron cerca de 10.000 facturas falsas para aumentar el volumen de sus negocios y por esa vía obtener financiamiento para sus actividades. En este breve recuento he mencionado principalmente temas que están contenidos en el proyecto de cumplimiento tributario. Además de esto está el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado, que contiene facultades adicionales para analizar volúmenes masivos de datos, coordinar unidades de inteligencia del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero para detectar operaciones de lavado de activos y seguir la ruta del dinero del crimen organizado. Pero desgraciadamente tenemos que decir que ese proyecto está a punto de cumplir un año desde que se ingresó a este Congreso Nacional. Desde entonces ha estado en la Comisión de Seguridad del Senado y hasta el día de hoy todavía no comienza su votación. Entonces, si nos preocupan realmente estos casos, si creemos que los servicios fiscalizadores deben tener o tienen la capacidad para cooperar en la lucha contra el crimen organizado y tienen la oportunidad de desbaratar operaciones como esta, es importante que le entreguemos los mecanismos, que se apliquen, por supuesto, con toda la responsabilidad del caso y podamos de esa manera combatir el fraude en todas sus formas y el delito también en todas sus formas. Por último, quería mencionar que ayer justamente estuvimos en la comisión investigadora del megafraude tributario que preside la diputada Musante. Entregamos varios de estos antecedentes, respondimos las consultas del caso y queremos agradecer la preocupación que tiene esta Cámara por este tipo de situaciones y ojalá que eso nos permita también el día de mañana poder avanzar a través del proyecto de cumplimiento tributario en entregar los recursos operacionales, materiales y legales para que la fiscalización tributaria sea eficaz. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Para iniciar el debate tiene la palabra la diputada Camila Musante. Muchas gracias, presidente. Agradecer también las palabras del ministro Mario Marcel en esta sesión especial del megafraude tributario, que fueron 250.000 millones de pesos, lo que determinó la Fiscalía que vale este negocio de los 55 más sinvergüenzas de Chile. Se robaron un país delante de todos nosotros. 25 CESFAM, una cárcel de alta seguridad. Ahí estaba el dinero que se necesita en materia de salud y en materia de seguridad para cumplir con las demandas de las chilenas y chilenos. Entonces sí tenemos que escandalizarnos como Cámara de Diputados porque pasaron 6 años, por lo demás, desde que se levantan los primeros antecedentes, en 2017, hasta finales de 2023, cuando pueden formalizarse estas 55 personas. Y tenemos que escandalizarnos nosotros, las diputadas y diputados, quienes formamos parte de la institucionalidad, porque el señor Sauer se ríe de la justicia. Él se fue con un permiso laboral para la telefraude. Qué rico a descansar en la casa. Tenemos también los propios audios del señor Hermosilla diciendo esto se arregla con plata. Yo espero que esto no se arregle con plata. Yo espero que aquí funcione la justicia, señor presidente, por su intermedio al ministro. Lo cierto es que las 100.000 facturas falsas por parte de Factop para crear esta idea de un patrimonio falso, la entrega de información falsa al mercado de valores por parte de CTF Capital, ambos sancionados, ¿verdad?, por la CMF, nos dan cuenta de que tenemos que avanzar hoy día en materia legislativa. Y yo quiero rescatar acá un proyecto que nos deja sobre la mesa el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que tiene que ver con la creación de un subsistema de inteligencia económica, donde haya una unidad de análisis financiero integrada con el Servicio de Impuestos Internos, con aduanas a través de sus unidades de inteligencia económica. Porque así como avanza el delito, nosotros también tenemos que avanzar en la persecución del mismo. No podemos pensar hoy día en perseguir los delitos económicos si no contamos con una unidad, con una plataforma integrada digital en donde la unidad de análisis financiero, el Servicio de Impuestos Internos y aduanas puedan tener acceso a la misma información y de manera oportuna realizarse las diligencias para que el Ministerio Público pueda formalizar y tomar las medidas que requiera
tendientes también a tener un éxito dentro de las investigaciones, porque acá la frustración de Chile viene por dos motivos. Primero, ¿cómo una cantidad tan grande, 55 personas pudieron defraudar al fisco? Finalmente se robaron la plata a los chilenos, la plata que era para salud, para seguridad, para educación y un sinnúmero de demandas que existen. Y por otra parte, hay otra cuestión que yo quiero ponerla hoy día sobre la mesa. Y no estamos hablando solamente del megafraude tributario, estamos hablando que acá queda a la vista un mecanismo, un diseño, un esquema. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Hemos visto la detención de 6 de los involucrados en el caso de Factop. ¿Pero qué es lo que falta para que el señor Hermosilla pueda ser formalizado? Hoy día sale a la luz pública que existieron depósitos a sus cuentas bancarias por más de 4.000 millones de pesos. ¿Qué más falta? Yo vuelvo a insistir, presidente, no quiero que esto se resuelva con plata. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra don Daniel Manucheri. Gracias, presidente. 55 empresarios, en base a facturas falsas, malversaron 240.000 millones de pesos. El fraude tributario más grande de nuestra historia. ¿Cómo lo hacían? Creaban empresas con el solo objetivo de defraudar al fisco, emitiendo facturas falsas que daban cuenta de operaciones inexistentes, las cuales, utilizando una serie de contribuyentes, pagaban menos impuestos. En uno solamente de los casos, el año 2022, defraudaron al fisco por más de 58.000 millones de pesos. Estos delincuentes muy parecidos a los que comienzan a caer en el caso Hermosilla y este verdadero tren de Vitacura. Dentro de estos creativos emprendedores del crimen se encuentra doña Jimena Jiménez. ¿Quién es ella? Una abogada. ¿Milita en algún partido? Sí, en el Partido Republicano. Pero ella no solo es militante del Partido Republicano, fue candidata de ese partido en la última elección a consejera regional. En sus redes sociales, esta emprendedora, en un acto de proyección psicológica, decía: hay que ser muy cara de palo, no tienen respeto por el pueblo que manosean. En las mismas redes sociales donde compartía fotos junto al señor Kast y videos con importantes políticos del Partido Republicano. Es cierto que en todos los partidos políticos pueden haber delincuentes, pero lo que uno esperaría es que aquellos que hacen gárgaras con la corrupción salieran a condenar estos hechos y no se mantuvieran en ese silencio cómplice. Acá varios parlamentarios salieron a decir en el caso de las fundaciones que eran fundaciones pro Boric por la militancia de algunos involucrados. Siguiendo esa misma lógica, uno podría decir que esta era una banda criminal pro Kast. Cuando uno se pregunta por qué se oponen a perseguir a estos criminales de cuello y corbata, la respuesta es evidente. Señor presidente, esperamos que en este caso, que en el caso de Hermosilla y en todos los casos de corrupción, estos criminales terminen tras las rejas. He dicho, señor presidente. Don Alexis Sepúlveda tiene la palabra. Gracias, presidente. Me hubiera gustado, bueno, primero quiero saludar a Talcahuano, Huachipato, que está pasando sin duda un momento muy complejo con la principal industria de esa zona, pero que el equipo le ha dado una tremenda alegría sin duda a su gente. Ganó en Brasil 2-0. Dicho eso, me hubiera gustado por su intermedio, presidente, que el ministro hubiera sido un poquito más explicativo en el modo operandi de este tema que estamos hablando.
Porque más bien estuvimos discutiendo el proyecto que vamos a ver mañana, ¿no? Que es el proyecto de elusión de evasión, que por cierto lo comparto, lo apoyo, pero que si uno es riguroso, ¿no?, se daría cuenta de que efectivamente hay aspectos que podrían haber beneficiado este proyecto hoy día en vigencia con respecto a este caso, pero hay muchas otras cosas que se pudieron hacer y no se hicieron sin la necesidad de este proyecto. Entonces, para que lo podamos entender, ¿qué es lo que se hizo acá? Primero, un dato. En el gobierno de Piñera se facilitó la creación de empresas en esta lógica de empujar el emprendimiento y la actividad económica, y se permitió la creación de empresas sin la presencia física del contribuyente de quien la creaba. Y por lo tanto, se empezaron a crear muchas empresas falsas, porque obvio, reclutaban a personas en situación de calle, a personas que no tenían ninguna actividad económica, bandas organizadas para crear estas empresas de papel. Pero si hubiera existido esa condición anterior en la cual uno, cuando creaba una empresa, se tenía que apersonar en impuestos internos, la verdad que eso hubiera sido bastante distinto. Pero la pregunta del millón, y eso es lo que me hubiera gustado, por su intermedio, presidente, que el ministro nos pudiera aclarar, ¿cómo pudimos llegar a este volumen de fraude al fisco? ¿Cómo pudimos llegar a esto? Y lo que pasa, y ahí hay que decirlo, es que las alertas se encendieron al interior de impuestos internos, mucho antes de que esto se destapara. Hubo notificaciones formales al director de la época, de las unidades regionales, que alertaron del movimiento extraño de empresas en sus facturaciones, de empresas creadas por personas que nunca habían tenido actividad económica en su vida, que nunca habían acreditado un ingreso, que nunca habían emitido alguna factura. De repente esas personas que crearon empresas empezaron a emitir cientos de facturas. Y créanme, eso por su intermedio, presidente, ministro, eso se detectó a tiempo. Y eso se informó a tiempo. Y la pregunta que deberíamos tener en esta sesión especial, y espero que la haga ese trabajo la comisión investigadora, ¿por qué a pesar de esas alertas, no se tomaron medidas en el caso? Por lo pronto, bloquear la emisión de factura. El daño patrimonial, el daño económico al fisco hubiera sido mucho mayor si el Servicio de Impuesto Interno hubiera actuado diligentemente. Y aquí viene un tema que, por lo menos para mí, es central en el fortalecimiento del Servicio de Impuesto Interno, que por cierto lo apoyo y fue parte de la discusión que hoy día tuvimos en la comisión. ¿Qué pasa cuando todas estas alertas se encienden? ¿Qué pasa cuando existe, por decirlo, una notable dejación de funciones, para no decir notable abandono de deberes, del director nacional o de la directora nacional o de las autoridades del Servicio de Impuesto Interno, y se permite que un hecho de esta naturaleza, que era evidente, la creación de estas empresas falsas se pensó a extender en todo Chile, y el modus operandi era el mismo y fue detectado? Quiero decir lo que fue detectado, y en su momento entregaremos los antecedentes al respecto, concretos, objetivos, internos. Entonces, ¿qué pasó? Porque podríamos haber evitado este nivel de daño. No el hecho ni la creación de esta empresa, pero no el volumen que hoy día estamos lamentando, y no se tomaron las medidas del caso. Entonces, cuando hay una dejación de la autoridad, la pregunta es que yo, por su intermedio, ministro, le hago, por su intermedio, presidente, le hago al ministro, bueno, ¿y de qué manera podemos, si no lo hace el gobierno de turno, la autoridad respectiva, podemos sancionar al director o directora nacional del Servicio de Impuestos Internos si tiene este nivel de omisión? No lo tenemos. No lo tenemos. Y créame que ese es el punto en cuestión. Bienvenido a fortalecer la acción fiscalizadora, todas las herramientas que pueda tener el Servicio de Impuestos Internos. Pero tampoco podemos permitir que, ante hechos de esta naturaleza, el director o directora respectiva no cumpla con ninguna cuenta a ningún organismo del Estado, excepto al presidente de la República, que eventualmente lo designa. Creo que ahí está la discusión de fondo que hemos tenido hoy día en la mañana y en la tarde en la comisión. Y por cierto, yo me hubiera preguntado que este mismo caso, si se hubiera conocido en su momento, si se hubiera hecho público en su momento, ¿qué hubiera pasado con el director? Si el presidente de la República respectivo lo hubiera querido mantener, no hubiéramos podido hacer nada desde este Congreso para cambiar eso. Y por eso me hubiera gustado, lo digo
Presidente, por su intermedio, expliqué muy sucintamente cómo operó este sistema. Señalar con claridad que las alertas estuvieron encendidas a tiempo. Muchas unidades regionales alertaron a las autoridades del Servicio de Impuesto Interno en manera oportuna y lamentablemente no se tomaron las acciones para poder evitar el nivel de fraude que hubo. Gracias, presidente. Muy bien, el director del Servicio de Impuestos Internos nos ha solicitado la palabra. Ahí está. Gracias. Muy buenas tardes, señoras diputadas y diputados. Un placer para mí estar en esta instancia aportando información que yo creo que es importante que sea de conocimiento de todas las bancadas aquí representadas. El Servicio de Impuestos Internos efectivamente tiene hoy un sistema de información que permite, producto de la digitalización plena de toda la acción tributaria de parte de los contribuyentes, de aplicar herramientas de inteligencia informática y principalmente también nutrirnos de lo que es la analítica avanzada y poder ir auscultando lo que está ocurriendo hoy por hoy con cada uno de los contribuyentes en distintas partes del territorio. Las primeras alertas de este caso efectivamente ocurrieron hacia el segundo semestre del año 2017 y ahí se empezó un trabajo desde el punto de vista de las unidades de fiscalización en distintas direcciones regionales, principalmente en la región metropolitana, pero que después fueron abriéndose hacia el norte del país, Valparaíso, Puerto Montt, Talca y en la regional sur de la región metropolitana. Todos esos elementos se fueron procesando y el trabajo de compilación de antecedentes en los cuales el servicio no solamente va descubriendo la generación de estas facturas falsas, sino que ver cuáles son las redes que van absorbiendo esta factura, abultando créditos, disminuyendo la base para pagar el IVA y, por supuesto, la base para pagar el impuesto a la renta. Ese es un trabajo que requiere mucha inteligencia. Cuando hablamos de una red de más de 60 empresas, las que se empezaron a elucubrar sobre la base de un par de empresas en el año 2017 y en las primeras querellas ya teníamos una red que superaba la decena de empresas. En la medida que seguimos avanzando, llegamos a una red que tiene que ver con aproximadamente 60 empresas que estaban distribuidas en distintas partes del país. ¿Cuándo empezamos a operar nosotros con las querellas? En el año 2018. Último trimestre del 2018 empiezan las primeras querellas, siguen persistentemente el año 2019, prosiguen el año 2020, el 21 y el 22. Y la última, el año 2023, en mayo. Y ahí el Ministerio Público, con toda la información que habíamos puesto a disposición en las querellas, más acciones mancomunadas entre ambos para ir amarrando esto, el caso revienta con la acción del Ministerio Público, de todos conocidos, bien presentado acá, tanto por el ministro como por los diputados, en términos de todos los que fueron formalizados, requeridos en términos de previsión preventiva, arrestos domiciliarios, etc. Y este año hemos presentado recientemente una ampliación de esas querellas, incorporando a más involucrados y esperamos que el Ministerio Público luego los formalice. Entonces, desde el punto de vista de nuestro accionar, ha sido oportuno, responsable y recordemos que todo nuestro accionar en términos de restringir la emisión de documentos tributarios, de mantener un seguimiento, hacer las acciones, tienen que ser todas acciones expresamente fundadas, ¿sí? Tienen que tener un fundamento jurídico, un fundamento de información donde quede claro todo el proceso que está involucrado. Muchas de estas acciones que tienen que ver con la emisión de estas facturas falsas, pero por el lado del uso, nosotros hacemos acciones que nos permiten disminuir el daño fiscal. ¿Cuáles son esos hechos? Desconocemos estas facturas como crédito y por lo tanto corregimos las bases y los contribuyentes que hacen uso de estas facturas falsas abultando sus créditos tienen que pagar y ponerse al día en la diferencial de impuestos que refiere al uso de esta factura e incrementar los créditos artificialmente. Entonces, parte del daño fiscal se va recuperando porque muchos de esos
agentes que usan estas facturas falsas son empresas que están operando, que tienen flujos efectivos, tienen trabajadores y tienen ganancias importantes desde el punto de vista de los socios que están detrás y de los operativos que están a cargo de la gestión de esas empresas. Entonces, nuestro trabajo no es solamente tratar de dilucidar cuál es la red de empresas que está operando, cuáles son las personas que están involucradas, sino que también hacer las acciones que nos permitan ir recuperando parcialmente todo este perjuicio fiscal. Y finalmente la querella, ¿qué es lo que persigue? El delito tributario y su sanción penal. Y estamos buscando entonces que estos responsables, estos delincuentes, paguen con cárcel. Y una buena parte de ellos hoy están en prisión preventiva y otros están con arrestos domiciliarios y otros están con arraigo nacional. Segundo elemento importante, la acción tiene que ser muy coordinada entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, porque nosotros presentamos las querellas, pero todas las acciones que tienen que ver con diligencias policiales, montar el operativo que nos permitió hacer la detención de todos los involucrados y posteriormente con la formalización y la formulación de cargos, haber logrado la prisión preventiva y las medidas cautelares adicionales que tienen que ver también con acceder al patrimonio ilegalmente obtenido por una buena parte de estos contribuyentes. Entonces, el proceso es complejo porque obviamente esta es una operación en red que involucra distintas jurisdicciones del país y el servicio en ese sentido, hoy por hoy, con la destreza que estamos obteniendo desde el punto de vista de la analítica avanzada de todos los registros digitales, que hoy por hoy el 100% de lo que hagan los contribuyentes queda registrado en nuestras bases de datos, nos permite entonces, hoy por hoy, en el caso de FactTop, que es otro que ha salido acá a la palestra, todo el proceso de compilación de antecedentes y de formulación de las querellas llevó 8 meses. Y hoy tenemos los resultados prácticamente a un año de haber ocurrido esa situación también de delito y de estafa en el ámbito de lo financiero. Creo que con eso he caracterizado en forma sucinta lo que es nuestro accionar. Estamos haciendo seguimiento cada vez más eficiente y más cercano a la cometido de los hechos delictuales, fraudulentos y hoy por hoy en términos de las estafas que están ocurriendo no solamente en el ámbito de lo tributario, sino que también en el ámbito de lo financiero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor director. Entramos entonces en tiempos de votación de solicitudes de resolución. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1240, presentado por el Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Gracias, presidente. La solicitud de resolución 1240 es firmada por las diputadas y diputados Luis Alberto Cuello, María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Natalie Castillo, Ana María Gasmuri, Tomás Hirsch, Hernán Palma, Lorena Pizarro, Alejandra Plasencia y Matías Ramírez, y solicita a su excelencia el presidente de la República que tome medidas legislativas para mejorar y agilizar el proceso del levantamiento del secreto bancario al estándar de la OCDE para combatir los delitos tributarios, financieros y de la ruta del dinero en relación con el narcotráfico y el crimen organizado, presidente. Muy bien. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Gracias, diputado. ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 38 votos, 7 en contra, 16 abstenciones. Aprobado. Votación
la solicitud de resolución número 1241, presentada por el Comité Social Cristiano e Independientes, de la que el señor prosecretario dará lectura a su título. La solicitud de resolución 1241, señor presidente, la firma la diputada Francesca Muñoz, don Roberto Arroyo, la diputada Sara Concha, don Gonzalo de la Carrera, la diputada Gloria Navellán, y solicita a su excelencia el presidente de la República presentar un proyecto de ley y hacer presente la discusión inmediata en su discusión para establecer la imprescriptibilidad del delito de fraude al fisco y demás delitos funcionarios contra la probidad administrativa, presidente. Muy bien, en votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 46 votos, 7 en contra, 14 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1242, presentada por el Comité de Evolución Política, de la que el señor prosecretario dará lectura a su título. Señor presidente, la propuesta de resolución, la solicitud de resolución 1242 la firma don Jorge Guzmán, don Cristian Matheson, don Otuiti Teao y don Francisco Undurraga y solicita a su excelencia el presidente de la República hacer presente la urgencia de la discusión del proyecto de ley que fortalece la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios. Eso es, presidente. En votación. Sí. 12:42. Ahora sí. Ahora se puede votar. ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 70 votos. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1243, presentado por el Comité del Frente Amplio, de la que el señor prosecretario dará lectura a su título. La solicitud de resolución 1243 la firma la diputada Camila Rojas, la diputada María Francisca Bello, don Andrés Giordano, la señora Claudia Mix, Javiera Morales, Erika Ñanco, Jaime Sáez, Clara Zagardia y Gael Yomans, en la cual la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta su absoluto rechazo al fraude a las arcas públicas más grande de la historia nacional, conocido como Operación Tributos, y se compromete a legislar para combatir la evasión y elusión de impuestos, incluyendo el levantamiento del secreto bancario para facilitar la detección de actividades ilícitas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso es, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos? Dale. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 52 votos, 6 en contra, 14 abstenciones. Aprobado. Finalmente corresponde votar la solicitud de resolución número 1244, presentado por el Comité Socialista, de la que el señor prosecretario dará lectura a su título. Y ella es firmada por Daniel Melo, Danisa Astudillo, Ana María Bravo, Daniela Chicardini, Marcos Silavaca, Raúl Leiva, Daniel Manucheri, Jaime Naranjo, Emiliano Ullado y don Leonardo Soto, y solicita a su excelencia el presidente de la República incrementar en el marco del diseño del proyecto de ley de presupuesto del sector público los recursos para el servicio de impuestos internos, especialmente aquellos destinados a la fiscalización de grandes contribuyentes. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Las señoras diputadas? Vamos. Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 74 votos. Muy bien, aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Hasta mañana, descansen, traten de portarse bien.